Ok, les voy a pedir que vaya a su Biblia al libro de Romanos, al libro de Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Oremos. Padre, una vez más te pido tu unción, tu guía, tu palabra. Señor, gracias por todo lo que hemos hecho en este día para adorarte y para glorificarte. Señor mío, que tú seas mirado, Señor, escóndeme detrás de tu cruz, Señor, para que tu pueblo escuche tu palabra y des unción al que escucha tanto como al que predica, en el nombre de Jesús. Y el pueblo que recibe la palabra dice amén. Bueno, vamos a estar, y yo le voy a pedir que usted tenga su Biblia abierta en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, y que usted subraye las áreas que Dios le habla en esos 3 capítulos. El día de hoy empezamos una nueva serie titulado El libro de Romanos. Este es el 6º libro del Nuevo Testamento, y no estudiaremos versículo tras versículo como les dije, pero lo estudiaremos capítulo tras capítulo. Ok, primeramente miramos que Romanos es llamado el monte Everest de los libros. De todos los 66 libros, el libro de Romanos sería llamado el monte Everest de los libros. Esto significa que de los 66 libros en la Biblia, el libro de Romanos es el número 1 en la lista de los libros. Pronto estaremos distribuyendo, como les dije en la semana, los libros y los DVDs para que ustedes empiecen a estudiar más a fondo. Creo que este libro obtendrán ustedes, mientras leamos en el libro de Romanos, obtendremos tú y yo excelentes preguntas y excelentes respuestas. Podremos estudiarlo con más profundidad. Valdrá la pena escudriñarlo y discutirlo cuando estemos en los grupos de vida. Se encontrarán más interesados mientras más escudriñes y investigues la palabra del Señor. Para empezar este estudio les pido que por favor agarren su bosquejo, su outline, y empiece usted a apuntar. Y vamos a irlo llenando acuerdo a la predicación. El versículo 1 nos dice el apóstol Pablo, el cual es el que escribe este libro a la iglesia en Roma. Versículo 1 dice la Biblia: Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Leamos hasta el 7. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Fíjese bien, ya estábamos nosotros apuntados para ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Me da gozo poder mirar que el Señor ya nos tenía destinados a nosotros de conocer la palabra del Señor. Quizás hay alguna persona que todavía anda batallando allí en el pecado, en el licor, en las drogas, qué sé yo. Dios tiene su dedo en tu vida. Pueden decir amén. Pablo no podía dejar de predicar el evangelio, aún en la introducción de su nombre y las cartas que escribía. Esto era evidente en el libro de los Romanos. Ahora escúchenme bien, es como si yo hiciera un libro y empezara hablando de la siguiente manera: Salvador Fuentes, servidor del Dios Altísimo, me es de gran honor dirigirme a ustedes en el amor del Señor Jesús, en verdadera armonía celestial de hermanos. Les animo a todos los santos de Shepherd's Praise Chapel a seguir sirviendo y no desmayar en hacer el bien a todas las personas, para que por medio de su conducta aquellos que no conocen de Jesús puedan ver un corazón transformado en su vida. Esta es la manera que venía Pablo y estaba saludando. Este libro fue dirigido a todos los que estaban en Roma y que conocían de Jesús. Pablo les hizo el llamado a ser santos.
Los siguientes 16 capítulos que estudiaremos del libro de Romanos son la crema y la nata del Evangelio. En los primeros 3 capítulos se distinguen 3 puntos principales. El primero, apunta en tu bosquejo, apunta: el anhelo de Pablo de ir a Roma. La Biblia dice que él quizás nunca había asistido a Roma, puesto que siempre estaba con ese anhelo. Dice en el versículo 8 al versículo 9, 10, 11 y 12 de tu Biblia: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Fíjate bien, de Roma se estaba divulgando el Evangelio por todo el mundo. Versículo 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Por eso se dice que quizás él no había estado en Roma anteriormente, o si había estado, quizás no había estado en Roma, siendo ahora seguidor de Jesús. Pero también estaba teniendo él el deseo de tener un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin que seáis confirmados o consolidados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. En otras palabras, él quería verlos y platicar con ellos más de la palabra de Dios, no simplemente para hablar de arquitectura o de otras cosas. En el versículo 8 nos dice que la iglesia podía ser el posible impacto para el mundo, porque dicen que de ahí se conocía a todo el mundo del Evangelio. Versículo 9 nos habla de que Pablo pensaba mucho en la iglesia que estaba en Roma. El versículo 10 nos dice que oraba por la iglesia todo el tiempo y deseaba visitar Roma. Ahora, yo quisiera visitar Roma, me gustaría conocer Roma, pero algunas personas quieren conocer Roma en otra manera. Unos lo quieren conocer a través de un viaje turístico, unos quieren tener un viaje a Europa, visitar Italia, Roma, Grecia, diferentes ciudades a los alrededores, y llegar a un hotel y comer las 5 comidas, no las 3, pero 5 comidas, y que los lleven a viajar y que haya un guía turístico. Ese no era el motivo de la visita de Pablo. Pablo quería ir por otras razones. Sigamos leyendo en el versículo 11: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. El punto de él no era ir a mirar el gran Coliseo. Ahora, el Coliseo romano no era el mismo Coliseo en el cual Pablo fue decapitado, y vamos a aprender eso. Esto es, dice él, para ser mutuamente confortados por la fe. Dice que no es, que nos es común, que dice que nos es conocida, común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Yo quería ir a Guadalajara desde el mes de enero y no podía, hasta que lo tuve que hacer en esta semana pasada. Así estaba Pablo. Muchas veces se había propuesto ir a vosotros, a ellos, pero hasta ahora había sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios. Dijo: soy deudor. Se sentía deudor a todas las ciudades de alrededor, aún a la de Roma, porque quería ir a predicar el Evangelio. Así que cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es como hoy en día le piden a evangelistas como a Billy Graham que vaya a alguna de las naciones del mundo, o que venga Greg Laurie, o los que les gusta la música desean que venga Hillsong a Los Ángeles para que podamos ir a mirar un concierto. Así le hablaban a Pablo, que querían mirarlo, y Pablo siempre les decía: he querido ir, pero he sido estorbado muchas las veces, pero la razón de mi visita a Roma
sería para predicarles el evangelio. Las razones eran en el versículo